sé que no es la primera vez que te pido esto, pero tómate un segundo e imagina que has viajado de vuelta en el tiempo. Puede ser prácticamente cualquier época, solo asegúrate de elegir un momento en que las bestias y criaturas prehistóricas andaban por ahí. Bien, ahora quiero que visualices la peor cosa posible abalanzándose sobre ti. ¿Ya la tienes? Bueno, no puedo usar el haki de observación para adivinar exactamente qué animal escogiste, pero mi apuesta es que elegiste algo de proporciones gigantes, al menos comparado con nosotros. Al fin y al cabo, es algo que nos fascina de la prehistoria. Fue el hogar de criaturas colosales que en cierta forma casi parecen míticas, aunque fueron tan reales como tú y yo. Sin embargo, debido a este sesgo y favoritismo por los gigantes del pasado, con frecuencia los animales extintos más pequeños quedan olvidados. Digo, ¿puedes nombrar una serpiente prehistórica aparte de Titanoboa o Basuki? ¿Un tiburón prehistórico que no sea el megalodón? ¿O un cánido prehistórico distinto al lobo terrible? Bueno, si ves mis videos, yo esperaría que sí, pero eso es otro tema. El punto real es que en general pensamos que lo más aterrador es lo más grande. Sin embargo, irónicamente, en la vida real suele ser lo pequeño lo que causa más caos. Por ejemplo, la mayoría de los estudios que preguntan qué animales teme más la gente encuentran que criaturas más pequeñas como las serpientes venenosas y las arañas encabezan la lista. Y en la mayoría de estos estudios son precisamente las arañas las que ocupan el primer lugar. Y hay que tener en cuenta que la araña más grande del planeta solo alcanza el tamaño de un plato. Digo solo porque si bien eso es sin duda perturbador, ilustra cómo un animal del tamaño de un plato puede resultar más aterrador para muchos que, digamos, un elefante. Y eso lleva a preguntarse, siempre escuchamos sobre las pesadillas gigantescas de la prehistoria, pero ¿qué hay de las pequeñas pesadillas? Eso me llevó a investigar exactamente cuáles eran los horrores del pasado que venían en paquetes pequeños. Y déjenme decirles que algunas de las cosas que encontré fueron, bastante espeluznantes. Sin embargo, descubrí que cada una era espeluznante por una razón diferente. Algunas tenían aspectos horripilantes, otras infligían un daño proporcionalmente devastador para su tamaño, y otras eran una mezcla de ambas. Y creo que un muy buen lugar para empezar es un país que aún hoy es conocido por albergar una buena cuota de pesadillas. Y sí, seguro ya lo adivinaste. Australia, la tierra de no gracias, como me gusta llamarla. Tiene un montón de criaturas cuestionables incluso ahora, y mezcladas entre ellas hay algunos animales ante los que la mayoría de la gente no reacciona instintivamente con miedo y que de hecho muchos admiran: el koala, el wombat y por supuesto el canguro, el animal nacional de Australia, que supera en número a los humanos en el país con una población que ronda los 50 millones. Y quizá eso no suene tan grave, dado que son herbívoros y pueden ser bastante geniales. Pero hace un tiempo, 50 millones de canguros habrían sido bastante más inquietantes. Bueno, en realidad mucho más, gracias a la existencia de un género conocido como Ecaltadeta, un peculiar bichito que vivió en Australia desde el Oligoceno tardío hasta el periodo Mioceno. Pero realmente es algo injusto de mi parte llamar a Ecaltadeta un canguro, ya que en realidad era solo un pariente cercano. Pertenecía a la misma superfamilia, pero caía dentro del grupo más específico conocido como Ipsiprimnodontoide, una familia de marsupiales que hoy en día solo está representada por un género: el canguro rata almizclero, que no tiene ningún parentesco con las ratas, pero se les parece un poco. De ahí el nombre. El Ecaltadeta, en cambio, definitivamente se parecía más a un canguro que a una rata a simple vista, ya que se mantenía erguido como uno, solo que con una postura más agachada, casi dándole el aspecto de que estaba tramando algo. Digamos que no era precisamente inocente, porque aunque no pesaba más que un pug, era mucho más agresivo e inquietante. Este marsupial no era amante de las hojas, sino sediento de sangre, o al menos esa es la hipótesis. Verás, dentro del cráneo de cada Ecaltadeta había dientes masticatorios altamente especializados que parecían haber evolucionado con el único propósito de desgarrar carne al morder. Y no solo eso, sino que parecían lo suficientemente robustos como para devorar grandes cantidades de carne, en lugar de limitarse a unos pocos pedazos. Esta fue la primera buena señal de que teníamos entre manos un canguro carnívoro. Pero quizás era carroñero, ¿verdad? Bueno, probablemente no, porque si miramos un poco más allá de los colmillos, encontrarás la madre de todos los premolares. Cada Ecaltadeta tenía premolares enormes y desproporcionados, afilados como cuchillos, que además sobresalían de su boca como una lanza. ¿Y puedes adivinar cómo creían los paleontólogos que usaba estos dientes? Exacto, como una lanza. Se cree que Ecaltadeta básicamente apuñalaba a su presa hasta matarla, y que también clavaba los dientes en cualquier amenaza que se acercara demasiado. Así que definitivamente era un marsupial del que me habría mantenido alejado a pesar de su pequeño
pequeño tamaño y francamente, si me topara con un grupo numeroso de estos, no encontraría mucho consuelo en ser más grande. El único lado positivo de todo esto es que estos marsupiales parecían tener un rango bastante limitado, con sus fósiles concentrados exclusivamente en el norte de Queensland, donde se cree que cazaban serpientes, aves, roedores, monotremas y hasta otros marsupiales. No es precisamente un panorama agradable, pero honestamente, el Ecaltadeta es bastante llevadero a la vista en comparación con otras pequeñas pesadillas antiguas. Miren, por ejemplo, los escolecodontos. Y deberían preguntarse, ¿qué demonios es un escolecodonto? Y la respuesta es una reliquia inquietante común del pasado, pues este término no hace referencia a un género en particular, sino que es simplemente el nombre que se le da a las piezas de mandíbula fosilizadas de anélidos poliquetos depredadores, es decir, gusanos segmentados, y todavía los tenemos por ahí, ya que aún existen animales como el gusano bobbit, y con solo mirarlo deberías saber por qué lo incluyo como una pequeña pesadilla. Y animales como el gusano bobbit no solo parecen, sino que lo son, haciendo cosas bastante siniestras, como enterrar y esconder todo su cuerpo en sedimentos blandos, desde donde despliegan antenas que detectan presas, lo que les permite ejecutar ataques furtivos de nivel 100 sobre víctimas desprevenidas, usando sus mandíbulas afiladas como navaja para acabar con el infeliz incauto antes de arrastrarlo de vuelta a su madriguera. Y todo esto ocurre en una fracción de segundo. Y no quieren saber lo que pasa dentro de la madriguera. No es bonito. Ahora que ya saben lo aterrador que puede ser un gusano bobbit vivo, imaginen lo terribles que habrían sido los gusanos depredadores prehistóricos. Y aunque de alguna forma aún existen y dan miedo, la razón por la que la situación prehistórica era mucho peor es porque los escolecodontos se han vuelto menos comunes con el tiempo en comparación con periodos anteriores, lo que significa que mientras más atrás en el tiempo se vaya, mayor era el poderío de estos gusanos. Y de todos los periodos geológicos que han existido, había un punto claro en el que estos fideos carnívoros parecían ser los más comunes: el Ordovícico, que transcurrió entre 486 y 443 millones de años atrás. Este fue un periodo en que gran parte del mundo estaba sumergida, y los gusanos marinos segmentados eran tan comunes como las moscas lo son hoy en día, y te habría costado mucho nadar en el océano sin encontrarte con uno. Desde el primer descubrimiento, miles de escolecodontos pertenecientes a esta era han sido identificados en todo el mundo, demostrando que los gusanos del Ordovícico eran poderosos en números incontables. Y no solo alcanzaron su punto máximo en cantidad, fue también aquí donde estos gusanos alcanzaron sus niveles más altos de diversidad en toda la historia, dando lugar no a uno, sino a una plétora de caras espantosas. Aunque debido a que las mandíbulas se conservan mucho mejor que el resto del cuerpo, es difícil decir exactamente cómo lucían estos sujetos. Solo sabemos que las mandíbulas por sí solas venían en muchas formas distintas. Algo más que hemos observado es que, al igual que sus apariencias, las mandíbulas también variaban enormemente de tamaño. La mayoría no medía más de 2 milímetros, aunque unas pocas, aún sin ser enormes, eran bastante largas, y hasta ahora parece que el más grande de estos gusanos depredadores, basándose en sus bocas, habría medido aproximadamente 2 metros, con un peso total de alrededor de medio kilo. No es lo suficientemente grande para atrapar a un humano, pero sí lo bastante para llegar a nuestros sueños, bueno, más bien pesadillas. Y de forma simultánea, pero no relacionada, existía otro grupo de animales más pequeños que también entran en la categoría de pequeñas pesadillas prehistóricas, y que en cierta forma se parecían un poco a estos gusanos segmentados, los conodontos. Si llevan un tiempo suscritos, sabrán que he tomado cariño por este grupo de vertebrados marinos sin mandíbula, que en otro tiempo fueron un pilar de los océanos del planeta, y se pueden describir como lampreas prehistóricas, aunque yo diría que este grupo es incluso más perturbador que las lampreas actuales que todavía abundan. ¿Y por qué? Bueno, empecemos por el hecho de que este grupo tenía dientes mucho más afilados, que en algunos casos incluso sobresalían de sus bocas como una especie de crecimiento grotesco. Y cuando digo más afilados, lo digo en serio, mucho más afilados, ya que los conodontos son considerados los animales con los dientes más afilados de cualquier especie conocida, con algunas especies teniendo estructuras dentales 300 veces más afiladas que un diente humano y 25 veces más afiladas que el cuchillo de un carnicero, con un 20avo del ancho de un solo cabello, lo que llevó a la noción de que estos tipos podían perforar carne con esfuerzo mínimo. Y parece que en general, estos animales tenían rangos de dieta y mecanismos de alimentación bastante diversos, con algunos posiblemente
probablemente actuando de forma muy similar a lampreas, básicamente perforando la carne de otros animales marinos, solo que esta vez con los dientes más afilados de la historia. Genial. Y lamentablemente, para cualquier buceador viajero del tiempo que esté por ahí, estas pequeñas pesadillas que podían crecer hasta 1 metro permanecieron por una cantidad excesiva de tiempo, apareciendo por primera vez durante el Cámbrico hace 500 millones de años y extinguiéndose apenas durante el Jurásico, unos 300 millones de años después. Y mencioné que algunas evidencias sugieren que varios eran también venenosos. Sí, no es exactamente un animal que uno quisiera traer de vuelta al servidor en ningún momento cercano. Así que son animales como los conodontos los que nos hacen ser un poco más tolerantes con el hecho de que todavía tengamos lampreas. Y encuentro que algo similar ocurre con los insectos modernos. A muchos de nosotros quizá no nos gustan ciertos tipos y reaccionamos exageradamente cuando uno nos toca, pero después de leer sobre los insectos prehistóricos, estoy mucho más agradecido por los que nos tocaron. Un ejemplo perfecto se ve con las hormigas actuales. Claro, algunas pueden ser bastante molestas, pero vas a querer darles un beso cuando te cuentes sobre la extinta Titanomyrma. Con solo el nombre deberían tener alguna pista sobre por qué esta hormiga era una mala noticia. Y con esta hormiga también llegamos al fenómeno que me gusta llamar el pequeño gran problema, que ocurre básicamente cuando un animal es relativamente pequeño, pero se vuelve aterrador porque es más grande de lo que estamos acostumbrados. Y esto se ve con bastante claridad con Titanomyrma, porque por ahora es la hormiga más grande conocida que haya existido. Encontrada en Alemania, Estados Unidos e incluso Canadá durante el Eoceno, esta hormiga no tan pequeña era conocida por alcanzar el tamaño de un colibrí, y al igual que un colibrí, también tenía alas. Así que sí, la hormiga más grande de todos los tiempos podía volar y tenía una envergadura de más de 15 centímetros. Solo imaginen a hormigas del tamaño de pajaritos zumbando a su alrededor. Sin embargo, debo aclarar que las alas parecían ser un rasgo restringido únicamente a las reinas, así que algo positivo. Pero realmente solo eso, porque aunque no es mortal, estoy seguro de que muchos de ustedes saben que una mordida de hormiga no es precisamente una experiencia agradable. Ahora, imaginen cómo se sentiría que los mordiera una cuyas pinzas tienen el tamaño de todo el cuerpo de una hormiga negra común. Nada agradable. Y para hacerlo un poco más inquietante, existe un debate actual sobre qué comía, y una idea emergente no es del todo bonita. Una posibilidad ha sido siempre que esta hormiga era cortadora de hojas, usando sus mandíbulas para cortar vegetación, pero investigaciones más recientes proponen que estaban relacionadas con las hormigas conductoras africanas, un género de hormigas guerreras conocidas por marchar en columnas de hasta 20 millones y que son consideradas amenazas genuinas para las personas, especialmente quienes tienen dificultades para alejarse del peligro, como los bebés y personas con movilidad restringida. Y estas son diminutas comparadas con la Titanomyrma, que podría haber marchado en ejércitos similares, arrasando zonas, nidos y derribando animales genuinamente grandes, a los que podrían desollar hasta los huesos antes de seguir adelante. Así que la próxima vez que te encuentres una hormiga en el jardín o sobre una mesa de picnic, en lugar de aplastarla, muéstrale un poco de aprecio. Y honestamente, muchos insectos caen en el mismo bote, siendo las libélulas el ejemplo clásico. Si bien no eran libélulas propiamente dichas, sí tuvimos a sus enormes dobles, la Meganisoptera, entre otros insectos zumbadores que enjambraban los pantanos prehistóricos del Carbonífero hasta el Pérmico tardío. Aunque como dije, estos son el ejemplo clásico que mucha gente ya conoce o ha visto en algún documental. Pero créanme, hay muchos otros insectos extintos escalofriantes de los que dudo que hayan oído hablar. Un buen ejemplo son los blatópteros, cuyo nombre significa alas de cucaracha. Y aunque técnicamente este grupo extinto no eran cucarachas, se les parecían superficialmente, y hoy en día se considera generalmente que fueron los precursores de lo que con el tiempo se convertirían en las cucarachas modernas, las termitas y las mantis. Aunque si uno pasara corriendo, lo único con lo que lo confundiría sería con una cucaracha. Aparecieron por primera vez en el registro fósil durante el Carbonífero tardío y parecen haber vivido de manera muy similar a las cucarachas, con una dieta que probablemente consistía en materia vegetal y animal muerta. Sin embargo, donde empezaban a ser un poco más perturbadores que las cucarachas modernas era en lo relacionado con la reproducción. Hoy en día, las cucarachas usan otecas para tener a sus crías, que son básicamente sacos que contienen los huevos del insecto. Pero los blatópteros no practicaban esto. En cambio,
primero, tenían un ovipositor, órganos tubulares alargados que se usan para inyectar sus pequeñas crías en diversos sustratos y alimentos, algo parecido a los gusanos, lo que significa que estamos hablando de una realidad en la que nunca sabrías si un trozo de materia vegetal ligeramente viejo, carne u otra cosa estaba albergando una infestación de cucarachas. El otro problema con este grupo que los hacía bastante incómodos era de nuevo el pequeño gran problema. En promedio, estos sujetos eran imponentes, con no una, sino múltiples especies de tamaño similar o incluso ligeramente mayor al género de cucaracha más grande vivo actualmente, la megaloblata, oriunda de las regiones de Centroamérica y Sudamérica, del tamaño de la palma entera de tu mano. Me estremezco con pensar en una infestación de estos sujetos deambulando por ahí, inyectando todo con sus crías para que luego brotaran de golpe. Además, al igual que la megaloblata, la mayoría tenían alas y eran capaces de volar, así que dejo el resto a tu imaginación. Y moviéndonos no tan lejos desde un punto de vista taxonómico, había un pariente de los blatópteros que también me alegra que haya desaparecido: el manipulator. Sí, ese es su nombre real, y data del periodo Cretácico hace unos 100 millones de años. Era básicamente una mezcla entre una cucaracha y una mantis. Lo curioso es que a pesar de parecerse menos a una cucaracha que los blatópteros, el manipulator es técnicamente una cucaracha legítima, y no lo uso como ofensa, solo que dista a cualquiera que exista hoy. Estaba construida de otra forma, literalmente. Tenía patas largas, cuello alargado, mandíbulas afiladas y, para rematar, una cabeza súper flexible que podía rotar libremente. ¿Y qué significa todo esto combinado? Pues, aparentemente, el Cretácico tenía un problema con cucarachas depredadoras. Sí, una cucaracha que corría cazando cosas, así, de frente. No sé ustedes, pero creo que las cucarachas, cuando no están matando cosas, ya son suficiente problema. Por suerte, estas eran más pequeñas que los blatópteros, apenas por debajo de 2 centímetros de largo, aunque sigue sin ser un pensamiento reconfortante saber que las cucarachas depredadoras están dentro del reino de las posibilidades evolutivas. Y otra cosa que tampoco reconforta son las pirañas, esos peces carnívoros que viajan en grupos, tienen dientes afilados como navajas y pueden devorar presas enteras en cuestión de segundos, y son tan voraces que hasta tienen su propia película 3D. Pero ninguna piraña actual, por aterradora que parezca, puede compararse con el género ahora desaparecido, cuyo nombre era simplemente megapiraña. Hace 9 millones de años, en las vías acuáticas tropicales de la prehistórica Argentina, este pez reinaba casi sin rivales, siendo una piraña, o más precisamente Serrasalmide, como ninguna otra. Sobre el papel, sí compartía ciertas similitudes comunes que se vuelven a ver en las pirañas actuales, como la construcción general del cuerpo, y su apariencia en general era bastante genérica, pero su tamaño corporal era otra historia, pues una vez más nos encontramos ante una situación en la que algo que normalmente es conocido por ser pequeño resultaba ser incómodamente grande. Hoy en día, dado sus dientes afilados como navajas, las pirañas pueden infligir un dolor bastante impresionante para su tamaño. Ha habido casos en que personas han perdido dedos de manos y pies, y en casos extremos y raros, incluso han muerto tras ser rodeadas por un banco de pirañas. Y todo esto ocurre a pesar de que las pirañas típicamente no son más grandes que la palma de tu mano. Pero al hablar de la megapiraña, de repente estamos ante un género en el que tu mano podría haber encajado literalmente dentro de su boca, ya que los individuos adultos medían casi 75 centímetros de largo, convirtiéndolos en los serrasálmidos depredadores más grandes conocidos y con diferencia los más pesados, con un peso de 10 kilos. Esta criatura era indiscutiblemente aterradora. Tenía todo lo que hace temibles a sus contrapartes modernas, solo que en su caso todo era simplemente peor. Tomemos sus dientes, por ejemplo. No solo eran más afilados y más grandes, sino ridículamente poderosos, incluso para su tamaño, respaldados por una mandíbula súper eficiente que le permitía morder con una fuerza de casi 3000 newtons, probablemente incluso más. Eso es mayor que la fuerza de mordida de un tigre adulto, a pesar de ser 30 veces más pequeña, y dado la forma
forma de sus dientes, este poder llegaba lejos, ya que un estudio que reprodujo sus dientes encontró que la megapiraña probablemente podía penetrar el fémur de una vaca, el caparazón de una tortuga y la armadura de varias especies de bagres con un solo mordisco, llevando a la noción de que este pez pequeño tenía preferencia por presas grandes. Y peor aún, el diseño de los dientes estaba pensado para garantizar el máximo daño sin importar qué fueras ni dónde te mordiera. Al contacto con la carne, el estrés se concentraba principalmente en las puntas, permitiéndole cortar grandes cantidades de carne como mantequilla. Y si golpeaba hueso duro, cartílago o algún tipo de armadura, este estrés comenzaba a distribuirse uniformemente a lo largo de la base de los dientes, permitiéndole seguir mordiendo y empezar a roer los huesos. No suena como una forma agradable de irse. Y al parecer, era tan capaz de matar que en lugar de acechar en cardúmenes como las pirañas modernas, se cree que era un cazador solitario. No necesitas refuerzos cuando puedes tragarte el fémur de una vaca tú solo. Así que evidentemente, este pez era un bicho bastante aterrador. Pero, ¿qué pasa cuando no es solo una cosa en el estanque lo que genera el terror, sino que todo el estanque es una pequeña pesadilla, donde ser pequeño y aterrador no es la excepción, sino la regla absoluta? Pues resulta que tal estanque, o más bien tal periodo de la historia, existe. Quizá ningún otro periodo encaja mejor con el concepto de pequeñas pesadillas que el Cámbrico. Ya sabemos que cuanto más lejos se va en el tiempo, más extrañas parecen ser las cosas. Y dado que este periodo transcurrió hace 500 millones de años, parece directamente material alienígena. Gran parte de esto tuvo que ver con un evento importante que había ocurrido, la explosión cámbrica, en la que una radiación repentina de vida compleja llevó a una diversificación mayor en casi todos los reinos, y fue el momento en que prácticamente todos los grandes filos animales aparecieron por primera vez en el registro fósil, y al ser los progenitores de muchos, prácticamente todo lo que vivió durante el Cámbrico tenía un aspecto sumamente primitivo, y en muchos casos directamente perturbador, y para colmo, también era pequeño. De hecho, uno de los animales más grandes conocidos de todo el periodo pesaba apenas 2 kilogramos, el Anomalocaris, un artrópodo de apariencia muy extraña que era un depredador voraz para su época, siendo de hecho uno de los primeros ejemplos conocidos de un depredador ápice, armado con 2 apéndices versátiles que le permitían atrapar y manipular presas, y este pequeño terror era solo un miembro del diverso orden conocido como Radiodontos, que a su vez formaba parte de una clase aún más amplia, Dinocaridida, que albergaba otros grupos escalofriantes como los Opavinidae, con sus apéndices tipo proboscide, y los Kerygmachelidae, que tenían apéndices horizontales para capturar presas, recubiertos de numerosas púas y varillas perturbadoras, dándoles una apariencia peligrosa. Si estuviera nadando y sintiera que uno de estos me tocaba los dedos del pie, voy pa' fuera. Y también estaban los Lobopodia, a quienes me referiré como gusanos del infierno, principalmente porque muchos de ellos tienen el aspecto de que si los tocas, morirías de alguna manera muy horrible. Los más icónicos entre ellos fueron Alucigenia y Aisheia, ambos residentes del mismo lugar, el esquisto de Borges, en Canadá, y aunque ambos definitivamente te hacen decir ¿qué demonios?, me atrevo a decir que en realidad no son los más alocados del grupo. Digo, estaba Colinsovermis, una monstruosidad llena de apéndices parecidos a tentáculos cubiertos de cerdas y púas en la espalda, con aspecto de haber salido arrastrándose de la niebla de Stephen King. Luego, estaban miembros similares como el Ovatiovermis, o géneros que podrían estar haciendo cosplay de un cactus nadador como Diania. Y si no parece suficiente, estaba Pachyvermis, que bien podría haber inspirado al facehugger de Alien. Tenía un cuerpo superficialmente similar, aunque debo aclarar que en realidad era mucho menos peligroso, pues en lugar de saltar a caras, se anclaba en el fondo esperando que llegara pequeña comida flotando. Pero honestamente, aún así me alegra que 500 millones de años los separen de mis vacaciones, al igual que el Onychodictyon y muchos más. Al fin y al cabo, como dije, este periodo tenía cantidades casi infinitas de animales que podrían actuar como monstruos en cualquier película de ciencia ficción. Y ni siquiera he comenzado a hablar de otro grupo completamente separado, los Marrelomorpha, que superficialmente podían pasar por un trilobite que salió mal. Este grupo estaba emparentado con los trilobites y en cierta medida pudo haber vivido de manera similar a ellos en cuanto a dieta y nicho ecológico, solo con un aspecto menos agradable. Así que si bien son los gigantes los que generalmente nos hacen correr, creo que son los pequeños horrores los que realmente
se meten bajo la piel. Gracias por ver este video de Zoo Extinto. Nos vemos en el próximo.